Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre la progresión 8 de Ciencias Sociales, que dice, caracteriza diferentes tipos de Estado en función de su organización política y o económica, territorial y por sistema de gobierno, para identificar y explicar su realidad presente y de trayectoria histórica en su contexto, y a partir de ello poder definir las funciones del Estado y algunas de sus instituciones para identificar la articulación que tiene con la organización de la sociedad, familia, clases y grupos sociales, papel social, comunidad, instituciones e interculturalidad, así como el bienestar y la satisfacción de las necesidades. Comprende la importancia del municipio como forma de organización territorial y administrativa del Estado. Vamos a analizar los procesos de producción y distribución vigentes en diferentes contextos para comprender el origen de las desigualdades e inequidades económicas. Además, analizaremos las funciones e interacciones, actividades entre los diferentes agentes sociales que les permiten explicarse y vincularse en su entorno. Por otra parte, buscaremos comprender las funciones de las normas sociales jurídicas en diversas situaciones para explicar sus implicaciones e impactos en la sociedad. Y finalmente, explicar las funciones del Estado y sus instituciones para identificar sus derechos, así como los mecanismos y recursos de participación en la solución de problemas en su contexto. Pasando desde el bienestar y la satisfacción de las necesidades, la organización social, las normas sociales jurídicas y por consecuencia el concepto del Estado. Es interesante reconocer la producción y distribución de la riqueza, su desarrollo y el medio ambiente. Además, buscando el contexto desde la familia, el sujeto social, la movilidad social, las instituciones, la interculturalidad, etc. Vamos a hablar sobre la caracterización de diferentes tipos de Estado. El Estado es la máxima organización política de una sociedad. Anteriormente vimos cuáles son algunas definiciones y funciones dentro del Estado, que tiene el monopolio legítimo del uso de la fuerza y la capacitación para poder regular la vida de sus ciudadanos. Sin embargo, no existe un solo modelo de Estado. A lo largo de la historia y en el mundo contemporáneo, encontraremos una diversidad de formas de organización política que responden a diferentes tradiciones, valores y realidades sociales. En este tema, exploraremos algunos de los principales tipos de Estado, según su organización política, económica y territorial, utilizando ejemplos concretos para ilustrar cada caso. Uno de los tipos de Estado importantes son los Estados unitarios. Son aquellos en el que el poder político está centralizado, las decisiones importantes se toman a nivel nacional y las divisiones territoriales como provincias o departamentos tienen un poder limitado. Francia es un ejemplo clásico de un Estado unitario, donde el gobierno central en París tiene la mayor parte del poder, aunque existen regiones de cierta autonomía como Córcega o algunas más. Otro ejemplo son los estados federales. En un estado federal, el poder se divide entre un gobierno central y varias entidades subnacionales, como estados o provincias, cada uno con su propio gobierno. Estados Unidos es un ejemplo de un estado federal, donde los estados tienen poderes significativos, con la capacidad de legislar en ciertas áreas, mantener fuerza de seguridad propia. Otros ejemplos pueden ser Alemania, Francia o incluso México. Otro ejemplo son los Estados Confederados. Es una unidad de entidades soberanas que acuerdan delegar ciertos poderes a un gobierno central, manteniendo una gran autonomía. La Confederación Suiza es el caso moderno de un Estado confederado, donde los cantones tienen un alto grado de autonomía en las áreas de la educación, la cultura y la política fiscal. Otro ejemplo histórico a la Confederación Germánica y la otra es la Confederación Estadounidense. Existen diferentes tipos de Estado según su organización económica. Por ejemplo, tenemos el Estado capitalista. La economía se basa en la propiedad privada y el mercado libre, con el Estado jugando un rol regulador para asegurar la competencia y proteger los derechos de propiedad. Estados Unidos es un ejemplo de un Estado capitalista, donde el mercado tiene un rol preponderante a la asignación de recursos. Sin embargo, incluso en economías de mercado, el Estado interviene para corregir fallas y proveer bienes públicos. Otro ejemplo es el Estado socialista. En un Estado socialista, el Estado posee y controla los medios de producción y distribuye los recursos con el objetivo de reducir desigualdades sociales. Cuba es un ejemplo de un Estado socialista,
donde el gobierno controla la mayor parte de la economía y los servicios sociales. Otros ejemplos históricos incluyen a la Unión Soviética o la República Popular China bajo el mandato de Mao Zedong. Otro ejemplo puede ser la economía mixta. Muchos estados contemporáneos operan con economías mixtas, donde coexisten la propiedad privada y la intervención estatal en áreas claves como la salud, la educación y los servicios públicos. Países como Suecia combinan un mercado libre con una fuerte red de seguridad social proporcionada por el Estado. Japón también tiene una economía mixta con un Estado que juega un rol activo en la coordinación de la actividad económica. Tenemos otro tipo de estados según su organización territorial. Tenemos estados centrales. Un estado centralizado tiene una estructura política y administrativa unificada. Las decisiones que se toman en una capital o centro de poder con poca delegación a las regiones. Japón es un ejemplo de un estado centralizado, con un gobierno que concentra la mayoría de sus funciones administrativas. Francia también tiene elementos de centralismo, a pesar de ser un estado unitario descentralizado. ¿Cuáles son los estados descentralizados? Son las regiones o divisiones administrativas que tienen un poder significativo para gobernar y tomar decisiones locales. España es un estado descentralizado, con comunidades autónomas que tienen competencias en áreas como la educación y la salud. Italia también se ha movido hacia una mayor descentralización en las últimas décadas. Tipos de estados según su sistema de gobierno. Por ejemplo, aquí podemos encontrar a las monarquías. Las monarquías son estados donde el jefe de estado es un monarca, cuya posición generalmente es hereditaria. Pueden ser absolutas, donde el monarca tiene un poder casi total, o constitucionales, donde su poder está limitado por una constitución. El Reino Unido es una monarquía constitucional, donde la reina tiene un rol simbólico mientras que el parlamento y el primer ministro manejan la gobernanza del país. Otros ejemplos incluyen a Japón, Tailandia y Marruecos. Otro ejemplo de esta clasificación son las repúblicas. El jefe de Estado es elegido directo o indirectamente y el poder reside en los ciudadanos o sus representantes. México es una república federal, con un presidente electo democráticamente que tiene poderes ejecutivos. Otros ejemplos incluyen Estados Unidos, India y Brasil. Las repúblicas pueden ser presidencialistas, donde el presidente tiene un poder significativo, o parlamentarias, donde el primer ministro lidera el gobierno. La organización del Estado influye profundamente en la vida de los ciudadanos, desde cómo se toman las decisiones políticas hasta cómo se distribuyen los recursos económicos. Entender estas características es fundamental para comprender la realidad presente en cada país y para reflexionar sobre los modelos de organización política más adecuados para promover el desarrollo y el bienestar de la sociedad. Si bien no existe un modelo perfecto, el estudio comparado de los diferentes tipos de estados puede ayudarnos a inspirar reformas y mejoras en la gobernanza de cada nación. Para poder entender mejor este contenido, debemos entender un ejemplo de cuáles son las ventajas y desventajas de un estado unitario frente a un estado federal. Los estados unitarios y federales son dos formas de organización política que presentan características distintas en cuanto a la distribución del poder y la toma de decisiones. Por ejemplo, un estado unitario es aquel que el poder político está centralizado en un gobierno nacional. Las decisiones importantes se toman a nivel central y las divisiones territoriales como provincias o departamentos tienen un poder limitado. ¿Cuáles son las ventajas, si se puede llamar así, del estado unitario? Pues la centralización del poder. La centralización permite una toma de decisiones más rápida y eficiente, ya que no hay múltiples niveles de gobierno que deban coordinarse. Esto puede ser específicamente útil en situaciones de crisis donde se requiere una respuesta inmediata. ¿Cuál es la uniformidad en las leyes? En un estado unitario, las leyes y políticas son consistentes en todo el territorio, lo que facilita la comprensión y el cumplimiento de las normas por parte de los ciudadanos. Esto puede contribuir a una mayor cohesión social. Otra ventaja podría ser los menores costos administrativos. Al tener un solo nivel de gobierno, los estados unitarios pueden ser menos costosos de administrar que los federales, que requieren múltiples niveles de burocracia y funcionarios. Por otro lado, una ventaja también es el fortalecimiento del nacionalismo. La centralización puede fomentar un sentido de unidad y pertenencia entre los ciudadanos, ya que todos deben tener una lealtad a un único gobierno central.
Un ejemplo de esto puede ser Francia, que tenía o que tiene un clásico de un Estado unitario, donde el gobierno central está en París y la mayor parte del poder, aunque existen algunas regiones con cierta autonomía. Sin embargo, frente a las ventajas tenemos las desventajas de un Estado unitario. Puede hablarse de la falta de autonomía regional. Las regiones pueden sentirse un poquito desatendidas e ignoradas, ya que el gobierno central puede no comprender adecuadamente las necesidades locales. Esto puede llevar a tensiones y descontento. Otro aspecto es el riesgo de desconexión. La centralización puede resultar en una desconexión entre el gobierno y los ciudadanos, ya que las decisiones se toman lejos de las comunidades afectadas. Y por otro lado, la posibilidad de un abuso de poder. Un gobierno centralizado puede llevar a la concentración del poder y a la posibilidad de abusos, ya que hay menos controles y equilibrios en comparación con un sistema federal. Ahora, vamos a ver cuál es la situación de ventajas y desventajas en un Estado federal. Un Estado federal es aquel en el que el poder se divide entre un gobierno central y varias entidades subnacionales, como estados o provincias, cada una con su propio gobierno. ¿Cuáles son las ventajas? Pues bueno, la distribución del poder. La división del poder permite que las entidades subnacionales tengan autonomía para legislar y gobernar en áreas en que les son relevantes, lo que puede resultar en políticas más adaptadas a las necesidades locales. Además, el fomento de la participación ciudadana. La existencia de múltiples niveles del gobierno puede fomentar una mayor participación política, ya que los ciudadanos pueden involucrarse en decisiones tanto a nivel nacional como a nivel local. Además de innovación en políticas, los estados o provincias pueden experimentar con diferentes políticas y enfoques, lo que permite que las mejoras prácticas se compartan y se adopten para otras regiones. Y además la protección contra el abuso de poder. La descentralización puede actuar como un control sobre el poder central, ya que las entidades subnacionales pueden desafiar las decisiones centrales del gobierno federal que puedan considerar injustas. Un ejemplo de esto sucede en Estados Unidos. Ese es un estado federal, donde los estados tienen poderes significativos, como la capacidad de legislar en ciertas áreas para mantener fuerzas de seguridad propia. Con ello quiere decir que se logra una cierta independencia entre todos los estados. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Pues las desigualdades regionales. La autonomía de los estados puede llevar a disparidades en el acceso a servicios y recursos. Algunas regiones pueden prosperar, mientras que otras quedan totalmente rezagadas, lo que puede aumentar las desigualdades económicas y sociales. Puede haber conflictos de jurisdicción. La coexistencia de múltiples niveles de gobierno puede generar confusiones y conflictos sobre quién tiene la autoridad en ciertas áreas, lo que puede dificultar la implementación de políticas efectivas. Y los costos administrativos más altos. La existencia de múltiples niveles de gobierno puede resultar en costos administrativos más altos, ya que requieren más funcionarios y recursos para gestionar la burocracia. Tanto los estados unitarios como los federales tienen ventajas y desventajas. La elección entre uno y otro depende de las circunstancias históricas y culturales sociales de cada país. Mientras que un estado unitario puede ofrecer una mayor cohesión y eficiencia en la toma de decisiones, en un estado federal se puede promover la diversidad, la participación ciudadana, y comprender estas características es fundamental para analizar la organización política y social de los países en el mundo actual. En este momento vamos a hablar de la función del Estado en la organización de la sociedad. El Estado es una institución fundamental en la organización de la sociedad, ya que no solo regula la vida política y económica, también estructura las interacciones sociales en múltiples dimensiones, desde la familia hasta las clases sociales, pasando por grupos y comunidades. El Estado desempeña un papel crucial en la configuración de las relaciones humanas y en la promoción del bienestar social. Por lo tanto, vamos a explorar en las diversas funciones del Estado en la organización social, la interacción entre el Estado y la sociedad y la importancia de la participación ciudadana en este proceso. El Estado actúa como un marco organizativo, donde se establecen las normas y regulaciones que lo guían dentro de la vida en la sociedad. Según Max Weber, el Estado se define como una comunidad humana con éxito, reclama el monopolio del uso legítimo de la fuerza física dentro de un territorio determinado. Esta definición resalta la capacidad del Estado para establecer el orden y la autoridad, elementos esenciales para la convivencia pacífica. ¿Cuál es la interacción entre el Estado y la sociedad? La relación entre estos dos es dinámica y bidireccional.
Mientras el Estado organiza y regula la sociedad, esta a su vez influye al Estado a través de la participación ciudadana y las demandas sociales. Por otro lado está la familia. El Estado regula y protege las estructuras familiares a través de leyes sobre el matrimonio, adopción y derechos de los niños, entre otros. Por ejemplo, en muchos países las leyes de protección infantil están diseñadas para garantizar el bienestar de los menores y prevenir abusos. La Convención sobre los Derechos de los Niños, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, es un marco internacional que establece los derechos de los niños y la responsabilidad de los estados para protegerlos. Clases y grupos sociales. El Estado también puede intervenir para reducir las desigualdades entre las clases sociales a través de políticas redistributivas. Por ejemplo, los impuestos progresivos permiten que quien tiene mayores ingresos contribuyan más al financiamiento de los servicios públicos, como lo hemos estado analizando en las progresiones anteriores, como por ejemplo los servicios públicos como la educación y la salud. Esto es fundamental para garantizar que todos los ciudadanos tengan un acceso a oportunidades que sean más equitativas. Por ejemplo, Piketty, en su obra El Capital del siglo XXI, argumenta que la intervención estatal es crucial para abordar las desigualdades económicas que surgen en un sistema capitalista. Pero bueno, el Estado además fomenta la participación ciudadana y la cohesión social mediante políticas que promueven el bien común y la equidad. Esto incluye la creación de espacios para la participación ciudadana, como consejos comunitarios, foros de discusión, donde los ciudadanos puedan expresar sus opiniones y contribuir a la toma de decisiones. La participación activa de los ciudadanos no solo fortalece la democracia, también permite que las políticas públicas reflejen las necesidades y prioridades de la población. Por otro lado, el Estado también juega un rol crucial en la promoción de respeto y la integración de diferentes culturas y etnias, protegiendo la diversidad cultural. En países con poblaciones diversas como Canadá y Sudáfrica, el Estado ha implementado políticas de multiculturalismo que reaccionan y celebran la diversidad cultural. Estas políticas buscan garantizar que todos los grupos tengan voz y representación en el proceso político, lo que es esencial para la cohesión social. La interacción entre el Estado y la sociedad es compleja y multifacética. Mientras el Estado organiza y regula la vida social, la sociedad influye en el Estado a través de la participación ciudadana y las dinámicas sociales. Es fundamental que los ciudadanos comprendan sus derechos y los mecanismos disponibles para participar en la solución de problemas en su contexto. Un Estado fuerte y justo no solo protege a los ciudadanos, también les brinda las herramientas para ser actores activos de la mejora de su sociedad. Como lo señala el filósofo Rawls, una sociedad justa es aquella en que los principios de justicia son acordados en una situación de igualdad. Esto implica que el Estado debe ser un facilitador de la justicia social, promoviendo la equidad y la inclusión en todas sus políticas. El Estado desempeña un papel esencial en la organización de la sociedad, regulando las interacciones entre los individuos y promoviendo el bienestar social. A través de todas sus funciones, el Estado no solo establece el orden y la autoridad, también actúa como un agente de cambio social. La participación ciudadana es clave para garantizar que el Estado responda a las necesidades y aspiraciones de la población y para construir una sociedad más justa y equitativa. Al comprender la función del Estado en la organización de la sociedad, los ciudadanos pueden participar de manera más efectiva y, por lo tanto, contribuir en la vida política y el desarrollo de un futuro mejor. Dentro de las funciones del Estado me gustaría ahondar más en una que es muy importante, la promoción de la integración de diferentes culturas y etnias a través de políticas estatales. La diversidad cultural y la étnica es una característica fundamental de muchas sociedades contemporáneas. La coexistencia de diferentes grupos sociales puede enriquecer a una nación, pero también puede presentar desafíos en términos de cohesión social y equidad. Para abordar estas complejidades, los estados juegan un papel crucial en la promoción de la integración de diversas culturas y etnias a través de políticas inclusivas. Con este tema, podemos entender cómo las políticas estatales pueden fomentar la integración cultural y étnica utilizando ejemplos concretos de acciones que se pueden llevar a cabo. La importancia de la integración cultural
nos indica que la integración de diferentes culturas y etnias no solo es un imperativo moral, sino que también es esencial para la estabilidad social y el desarrollo económico. La diversidad cultural puede contribuir a la creatividad, la innovación y el crecimiento económico, mientras que la exclusión y la discriminación puede llevar a tensiones sociales y conflictos. Según algunos sociólogos, la diversidad es una fuente de riqueza y pluralismo cultural como un recurso valioso para el desarrollo humano. ¿Cuáles pueden ser algunas de las políticas estatales para llevar a cabo esta integración? Pues lo primero es el reconocimiento y protección de derechos. Una de las formas más efectivas en que los estados pueden promover la integración cultural es a través del reconocimiento y la protección de los derechos de las minorías. Esto incluye la implementación de leyes que prohíban la discriminación por motivos de raza, etnia o religión. Por ejemplo, la Constitución de Sudáfrica incluye una cláusula de igualdad que protege a todos los ciudadanos contra la discriminación y promueve la dignidad humana. Además del reconocimiento de los derechos culturales, como el derecho a preservar la lengua y las tradiciones, es fundamental para fomentar un sentido de pertenencia y respeto de diferentes grupos. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en el año 2007, establece que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones. Detalles que nosotros hemos podido analizar en nuestro país y que debemos analizar más propiamente en nuestro entorno. Por otro lado, tenemos como otra política la educación intercultural. La educación es una herramienta poderosa para promover una integración cultural. Los estados pueden implementar programas educativos para fomentar el respeto, la comprensión entre diferentes culturas. Esto incluye la inclusión de contenidos sobre la historia y las contribuciones de diversas culturas en los planes de estudio. Por ejemplo, en Canadá, el sistema educativo ha incorporado la educación intercultural para sensibilizar a los estudiantes sobre la diversidad cultural y promover la convivencia pacífica. Este enfoque no solo beneficia a las minorías, sino que también enriquece la experiencia educativa de todos los estudiantes. Otro ejemplo son la participación ciudadana. El fomento de la participación ciudadana es una estrategia clave para promover la integración cultural. Los estados pueden crear espacios donde diferentes grupos culturales puedan expresar sus necesidades y preocupaciones. Esto puede incluir la formación de consejos consultivos que representen a diversas comunidades y que participen en la toma de decisiones políticas. En España, por ejemplo, las comunidades autónomas tienen la capacidad de legislar en áreas como la educación y la cultura, lo que permite a las regiones o poblaciones diversas implementar políticas que reflejen las realidades culturales. Este enfoque descentralizado promueve la participación activa de las comunidades en la vida política y social. Por otro lado, tenemos el fomento a la interculturalidad. El Estado también puede promover la interculturalidad a través de políticas que celebren y reconozcan la diversidad cultural. Esto puede incluir la organización de festivales, culturales, ferias y eventos que resalten las tradiciones y costumbres de diferentes grupos. Estas iniciativas no solo permiten que las culturas se compartan y se aprendan, sino que también fomentan el diálogo y la interacción en diferentes comunidades. Un ejemplo de esto es el Carnaval de Barranquilla en Colombia, que celebra la diversidad cultural del país y reúne a las personas de diferentes orígenes para disfrutar de la música, la danza y las tradiciones. Este tipo de eventos contribuyen a la cohesión social y fortalecimiento de la identidad. La promoción e integración de diferentes culturas y etnias a través de políticas estatales es esencial para construir sociedades más justas y equitativas. La interacción en el Estado y la sociedad es bidireccional. Mientras el Estado organiza y regula la convivencia, la sociedad también influye en el Estado a través de la participación ciudadana y las dinámicas sociales. Es muy importante que los ciudadanos comprendan sus derechos y los mecanismos disponibles para participar en la solución de problemas de su contexto. Un Estado fuerte y justo no solo protege a los ciudadanos, sino que también les brinda herramientas para ser actores activos en la mejora de la sociedad. Al fomentar la integración cultural y étnica, los Estados pueden contribuir a la creación de un futuro más inclusivo y armonioso para todos. Bueno, en este momento le voy a pedir a mi amigo el Spider Profe que se presente con ustedes con alguna historia que nos ayude a complementar o simplemente a mostrar un ejemplo de cómo se puede desarrollar este contenido. Spider, los dejo contigo, me despido. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Gracias, Odín. Bueno, el día de hoy, ¿qué les parece si les presento esta breve fábula que nos va a ayudar a comprender mejor el tema
que hemos estado analizando hasta ahorita. La fábula se llama La Asamblea de los Animales, presentada por mí, el Spider Profe. En un bosque lejano, los animales decidieron organizarse para vivir en paz y armonía. Se reunieron en una gran asamblea para discutir cómo deberían gobernarse. El león, conocido por su fuerza y liderazgo, propuso un estado unitario. En mi reino, todas las decisiones importantes se tomarán en el centro del bosque y las regiones tendrán poco poder, dijo el león. Así todos los animales sabrían que el león tendría la última palabra en todo. Por otro lado, el águila, que volaba alto y veía todo desde arriba, sugirió un estado federal. Cada región del bosque tendrá su propio gobierno y podrá tomar decisiones importantes, pero también habrá un gobierno central para asuntos comunes, explicó el águila. Así, los animales de cada región podrán gobernarse a sí mismos en muchos aspectos. La tortuga, sabia y paciente, propuso un estado confederado. Cada grupo de animales será independiente, pero nos uniremos para ciertos asuntos importantes, dijo la tortuga. Así cada grupo mantendría su autonomía, pero colaborarían cuando fuera necesario. Luego los animales discutieron sobre cómo organizar su economía. El zorro, astuto y emprendedor, defendió un estado capitalista. Cada uno de nosotros puede tener una propiedad y comerciar libremente. El estado solo intervendrá para asegurar que todos jueguen limpio, dijo el zorro. Así los animales podrán prosperar a través de su propio esfuerzo. El castor, trabajador y comunitario, propuso un estado socialista. El estado poseerá y controlará los recursos para distribuirlos equitativamente entre todos, explicó el castor. Así todos los animales tendrán lo que necesitaban para vivir bien. El ciervo, equilibrado y justo, sugirió una economía mixta. Podemos tener propiedad privada, pero el Estado también deberá intervenir en las áreas claves como la salud y la educación, dijo el ciervo. Así habría un equilibrio entre la libertad individual y la seguridad social. Finalmente discutieron cómo organizar su territorio. El tigre, fuerte y centralizado, propuso un estado centralizado. Todas las decisiones se tomarán en la capital, con poca legislación de las regiones, dijo el tigre. Así habrá una estructura política unificada. El lobo, que valoraba la autonomía, sugirió un estado descentralizado. Las regiones tendrán un poder significativo para gobernarse y tomar decisiones locales, explicó el lobo. Así cada región podría adaptarse a sus propias necesidades. Por último, discutieron sobre quién debería ser el líder. El elefante, majestuoso y respetado, propuso una monarquía. El jefe de Estado tendrá que ser un monarca y su posición será hereditaria, dijo el elefante. Así habrá continuidad y estabilidad. El conejo, rápido y democrático, sugirió una república. El jefe del Estado debe ser elegido por todos nosotros y el poder residirá en los ciudadanos, dijo el conejo. Así todos los animales tendrán voz en la elección de su líder. Después de largas discusiones, los animales decidieron combinar las mejores ideas de cada propuesta para crear un sistema de gobierno que reflejara sus necesidades y deseos. Y así el bosque se convirtió en un lugar donde todos los animales vivían en paz y armonía, respetando las diferencias y trabajando juntos por el bien común. Bueno, espero que esta breve historia te haya ayudado a comprender mejor el tema. Nos vemos más adelante. Yo soy el Spider Profe. Hasta pronto.